Espíritu Santo, te suplicamos que desciendas en esta mañana, que vengas con tu fuerza, con tu gracia, con tu luz, con tu unción, que nos regales la sabiduría necesaria, el entendimiento, que nos abras quizás las tinieblas con las que ha nacido nuestro entendimiento por el pecado original, que las disipes y que nos introduzcas en tu amor para que este programa esté lleno de tu sabiduría, tú que eres la sabiduría encarnada, Señor. Ayúdanos y muéstranos tu luz. Y a ti, mamá, consagramos también este espacio para que llegue también a lo profundo de todos los corazones. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. bueno, bienvenidos una vez más, un programa de Misionera Esposa y Madre. Hoy jueves estamos felices de estar aquí reunidas, compartiendo una vez más temas que enriquecen nuestra vida espiritual, que enriquecen nuestra vida familiar, que nos enriquecen a nosotras como esposas, como madres, pero también un saludo a esos hombres fieles que siempre nos ven, porque hay muchos hombres, va creciendo esa audiencia masculina y prepárense porque pronto les tendremos una sorpresa, hay que hacerles un programa especial también, tocando temas referentes a ellos, así que bueno, ya estaremos pensando qué sorpresa les vamos a dar para premiar esa fidelidad de esa audiencia masculina. Y bueno, hace 8 días, el programa anterior, tuvimos el testimonio de Tati. Tati nos compartió un delicioso desayuno. Muy delicioso le quedó. Ay, sí, muy A ver, rico. chicas, ¿qué tal estuvo? Muy Delicioso. Riquísimo estuvo todo y bueno, y mucho mejor aún estuvo este testimonio súper edificante que nos contó Tati. Yo sé que muchas personas se pudieron identificar con él, que les llegó al corazón. Es muy bonito definitivamente ver cómo cada alma es diferente y cómo el Señor va llevando a cada persona como a su paso, ¿cierto? O sea, como que a cada uno le lleva su proceso, a cada uno lo conoce y a cada uno se encarga de llevarlo por sus caminos y sus formas. Pero qué lindo, pero a todos nos lleva al mismo lugar, que es a Él, a su corazón y a su amor. Y bueno, hoy tenemos en el programa de hoy un programa súper importante, muy importante. Vamos a tocar un tema muy importante y muy actual en el que necesitamos que todos ustedes estén súper atentos, pilosos, porque es un tema que tiene muchísimo que ver con nosotros. Es un tema que a veces creemos como que, uy, ese tema tan complicado, o ese tema tan raro, o qué ideas más locas, eso que tiene que ver conmigo, pues es un tema que tiene muchísimo que ver, que se está metiendo con nuestras vidas, con nuestra familia, que se está metiendo fuertemente con nuestros hijos y, bueno, con nuestra sociedad en general, está haciendo grandes estragos. Y ese tema, con nuestra vocación, con nuestro ser de mujeres, y ese tema es la ideología de género, ¿cierto? La ideología de género. Hoy vamos a hablar en este programa de la ideología de género, qué es, cómo se manifiesta, qué consecuencias tiene concretamente para nuestras vidas, vamos a verlo, qué tiene que ver con nuestros hijos, ojo, porque es, digamos, el punto más débil en este momento y por donde se nos está metiendo, y obviamente, qué medidas podemos y debemos tomar para responder, para defendernos y también para ir frenando esta ideología que se nos está viniendo como que cada vez más encima y se hace más fuerte y más difícil de combatir. Así que estemos muy atentos en este programa. Vamos a tener también un invitado muy especial, una autoridad en el tema que nos va a aclarar muchísimas dudas y que nos va a hablar un poquito sobre la ideología de género.
No sé si, por ejemplo, ustedes han escuchado noticias a través de los medios de comunicación, de las páginas de internet, lo han visto en su noticiero o alguien les ha contado casos en los que te dicen, no, es que, por ejemplo, en España o en Estados Unidos ya los baños de las escuelas no dicen niña o niño, o simplemente el chico puede usar el baño que quiera, o sea, puede ser un joven, un adolescente, y él puede decir, no, es que yo me siento niña y voy a entrar al baño de las niñas, aun siendo un hombre, ¿cierto? Hemos escuchado ese tipo de casos, hemos escuchado casos en los que a los niños desde pequeñitos, en las guarderías, en los preescolares, empiezan a disfrazarlos, digamos, siendo niños de niñas o viceversa, es que para que experimenten lo que es como ese otro género, como lo llaman ellos, que no tienen escuchado al respecto, o en deportes, por ejemplo, no, es que una niña, no, es que yo quiero jugar en el equipo de los hombres porque yo me siento como un hombre, o viceversa. O sea, cada vez se hacen como más comunes este tipo de noticias. No, por ejemplo, pues uno ve en la calle muchas actitudes de parejas homosexuales y uno se pone a decir, bueno, ¿cómo le voy a educar a mis hijos? ¿Cómo vamos a hablarles de la sexualidad, de que tienen un sexo que Dios les dio y que se puede educar así, que hay personas que no viven de acuerdo a lo que Dios plantea, pero que es una realidad? O sea, muchos incluso en nuestras familias conocemos casos así, entonces pues este tema lo vemos súper importante poderlo abordar en este día. Incluso en un reality pues que hubo como famoso acá en Colombia, creo que fue que escuchaba que había como de modelos y había uno que era transgénero. Entonces, o en Miss Universo que también hubo un transgénero, entonces mira que pensamos que no es con nosotros, pero lo vemos en todos los medios de comunicación, cada vez vemos que en las noticias siempre hay una noticia que tiene que ver con este tema, entonces poco a poco nos van como mentalizando hacia eso. Y nos mueven el sentimiento, o sea, pobrecito, está traumado, todo lo que le ha tocado sufrir, pero nos están lavando el cerebro con todo esto, nos ponen a sentirlos lástima, no es como si los estuvieran victimizando, y realmente no es esto, es una realidad, que se es hombre o se es mujer, no está a la mitad. Por ejemplo, en Canadá, un hombre mayor con una familia, si no estoy mal, tenía como 4 hijos, se creyó una niña de 5 años, y pidió para que la adoptaran, y ahora este hombre tiene una familia, siendo ya un viejo, y está en un preescolar. O sea, como imagínate tú la situación, y sí, esa foto impresionante, sí, esa noticia salió por redes. Que tus hijos estén estudiando con un viejito, con un señor de más de 50 años, que se creyó niña. Entonces, no, yo me siento niña y soy una niña, y esa es mi opción, ese es mi género. Entonces salía en una foto vestido incluso con vestidos rosados, sinceramente se veía patético, pues. Y entonces se supone que como se cree mujer y una niña, entonces estaba en el preescolar con los otros niños. O sea, dime yo como mamá, que tengo mis niños de 3, de 5 años, yo cómo mando a mis niños al preescolar y que con una compañerita, y, o sea, incluso no es simplemente lo que implica en cuanto a lo que ellos están viendo y están aprendiendo, sino incluso el peligro. Entonces, si él tiene una inclinación a la pedofilia, porque también situaciones como estas, o sea, la ideología de género va normalizando. La ideología de género, miren, nos dice, no se nace ni hombre ni mujer, ¿cierto? Incluso ya no habla de sexo, sino que se cambia la palabra sexo por género. En nuestras partidas, digamos, de nacimiento, registro civil, inicial, cuando un niño nace, aparece sexo masculino o femenino. Pues esto se está cambiando, ya no se habla de sexo porque sexo implica solo masculino o femenino. Limita. Es algo biológico ligado, digamos, a la biología, a lo sociológico, a lo antropológico, pero entonces ahora la ideología de género que viene a decirnos, mira, no se nace ni hombre ni mujer. Nos dice, esto es una construcción cultural, esto es algo que nos ha sido impuesto, esto es algo que nos han enseñado. Y esa, digamos que es como que la afirmación principal. Entonces no existen 2 sexos, sino que existen muchísimos géneros. Entonces existen muchísimas inclinaciones, son demasiados. Pueden existir tantos géneros como cuantas personas existen y gustos existen. Y se supone que todos son igual de válidos y que todos hay que aceptarlos y todos son supremamente normales. Entonces miren, la ideología de género es un peligro latente. Y la ideología de género, primero, a ver, hablemos un poquito. Primero la ideología de género surge o es impulsada principalmente por el feminismo, pero hay que hablar que antes de este feminismo radical en el que estamos,
tuvimos como una especie de feminismo de equidad, así lo llaman comúnmente, que fue un feminismo que simplemente reclamaba los derechos de la mujer, reclamaba la participación de la mujer, que la mujer pudiese votar, por ejemplo, porque no lo podía hacer, que la mujer pudiese también ir a la universidad, educarse, formarse, y eso está muy bien. Es que somos iguales en dignidad y la mujer tiene una igual dignidad al hombre y se le deben reconocer sus derechos como tal, su participación, sus capacidades. Pero viene más adelante un feminismo más radical, muy radical, cuya principal exponente es esta mujer Simone de Beauvoir, feminista francesa, y esta mujer Simone de Beauvoir precisamente dice, la mujer no nace sino que se hace, y dice, para eliminar esa distinción y para eliminar esa opresión del hombre sobre la mujer, porque eso dicen, leen la historia como en unos términos marxistas, entonces así como en el marxismo se hablaba de que había una clase burguesa, ¿cierto? O sea, los señores, los ricos, los dueños, había una clase burguesa y había una clase, la clase obrera, ¿cierto? Como el proletariado. Entonces, en el marxismo se hablaba de una lucha de clases, de que esta clase oprimida, esta clase obrera, trabajadora, tenía que luchar, tenía que pelear para liberarse de esta opresión, ¿cierto? Había que eliminar estas clases, estas diferencias para liberarlos. Entonces ahorita el feminismo toma como que esta ideología de fondo y lo aplica al hombre y la mujer. Entonces ya no es una lucha de clases, no es una lucha entre los burgueses y el proletariado, sino que es una lucha entre el hombre y la mujer. Entonces ellos entienden que el hombre, o se entiende desde esta ideología que el hombre es como esa clase opresora, que está oprimiendo a las mujeres, que es la clase oprimida, la clase subyugada, y efectivamente pues no hay que reconocer que ha existido un gran machismo que está mal, que de hecho el evangelio... Es que el patriarcado, pues, sabes que también con el vocabulario uno escucha a veces mucho en películas, en los medios de comunicación que utilizan mucho esa palabra, entonces mira que son palabras que tal vez uno las asocia, pero todas tienen que ver con la ideología. Todas tienen que ver. Yo creo que tú ahí estás diciendo algo muy clave. Y es que la ideología de género ha sido algo tan sutil que hoy en día puede estar metida incluso en nuestro vocabulario, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir hacia el sexo masculino. Y por eso es que tan importante que lo hagamos hoy en un programa que es para mujeres y para madres sobre todo, porque como decía Julianita, al principio empezó a hacerse de una manera muy sutil, a meterse en nuestra sociedad, a meterse en nuestros colegios y a meterse sobre todo en nuestro corazón, porque lo primero que hizo la ideología de género, incluso Simone de Beauvoir, lo primero que quería era crear ese odio del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, como quien dice, el desprecio a la masculinidad, el desprecio a la labor del hombre, a la dignidad del hombre y el sentir que porque soy mujer he sido reprimida, he sido retraída y tengo que ser liberada, o sea, tengo que empoderarme. Entonces hoy en día se habla mucho del empoderamiento femenino, se habla mucho del renacimiento de la mujer, de la igualdad, de la equidad y a veces, incluso hace poquito, nos ponían pues como a cuestionarnos sobre cosas que la ideología de género ha hecho en nuestra propia vida y decía, bueno, ¿cuál es tu pensamiento frente a tu trabajo como mujer? Entonces empezaban a responder las mujeres, incluso pues mujeres cristianas y así, y empezamos a ver que las respuestas eran respuestas muy permeadas por la ideología de género, o sea, como todo ese decir, no, como soy mujer, entonces tengo que salir adelante, tengo que irme por encima del hombre, tengo que tener puestos mayores, tengo que desligar un poco la figura paterna, tengo que ser la figura fuerte del hogar, o sea, tantas cosas que uno dice, estos son bobadas, pero que han sido como dardos sutiles que han ido metiéndose en nuestros hogares, en nuestros corazones, y que comenzó precisamente por eso, por crear ese odio de la masculinidad a la feminidad y de la feminidad a la masculinidad, para que ya, entonces yo al sentirme mujer, sienta que tengo que ser superior y sienta que necesito como desligar ese papel masculino de la sociedad. Entonces, sí, muy importante eso. Entonces recordemos esto. Entonces ahora este feminismo
promueve la ideología de género porque, claro, piensa entonces, ¿cuál es la manera de acabar esa opresión del hombre sobre la mujer? Pues acabemos con la distinción, acabemos con esas clases entre comillas, entonces acabemos y dejemos de hablar de hombres y mujeres. No, simplemente entonces ya no se habla de la palabra sexo, que como les decía, el sexo es algo completamente ligado a lo biológico, se nace mujer o se nace hombre, tú naces con unos cromosomas XX o XY, y eso hasta la muerte, eso nadie lo puede cambiar por más que te inyecten hormonas, por más que te hagan cirugías, la biología pues es contundente, digámoslo, en ese aspecto, pero entonces nos dicen, no, a ver, el sexo es una construcción cultural, esto dice la ideología de género, perdón, el género es una construcción cultural, entonces podemos enseñar a los niños, a un niño, un varoncito, yo lo puedo enseñar a ser hombre, lo puedo enseñar a ser mujer, lo puedo enseñar a ser homosexual, o bisexual, o transexual, o en fin, el montón de inclinaciones, digamos, o posibilidades que existen dentro de la ideología de género. Entonces, miren, ¿qué ataca directamente la ideología de género? O sea, ¿a qué cosas va? Primero, va entonces a la mujer. ¿Qué a la mujer? ¿Qué promueven estas feministas? Bueno, a la mujer para liberarla, a la mujer hay que, valga la redundancia, liberarla básicamente de dos cosas que son las que la tienen subyugada, que son la maternidad y el matrimonio. Entonces, dentro de esta ideología hay que acabar el matrimonio, hay que acabar la familia natural, tradicional, y por eso empiezan a inventarse nuevos modelos de familia. Entonces, supuestamente existen muchos modelos de familia hoy. Se quiere destruir esta maternidad de la mujer. ¿Cómo? Hoy se dice, entonces ellas pregonan que la mujer debe tener el total control de su cuerpo, que la mujer debe tener un control absoluto sobre su fertilidad, sobre esa capacidad, digamos, de engendrar vida, y por eso, digamos, que eso está muy relacionado con el tema de los anticonceptivos, con el tema del aborto. La ideología de género promueve fuertemente el aborto por esto. O sea, ellas dicen, es que mi cuerpo es mío, es que yo decido. Miren, muchas consignas de las que se gritan en estas marchas, cuando dicen saquen sus rosarios de nuestros ovarios, mi cuerpo es mío y yo decido, y todo es por el derecho a decidir. Entonces se quiere liberar a la mujer de la maternidad, y por eso esta fuerte campaña, digamos, anticonceptiva, que quiere hacer a la mujer anticonceptiva, estéril y abortista, porque es que la maternidad y los hijos son una amenaza para la mujer, la ponen en desventaja con el hombre, o sea, como que la subyugan. Entonces no, mujer, libérate completamente de esto, ¿cierto? Y también ese liberarse del matrimonio y de la familia, porque dicen, no, es que dicen que el matrimonio es como una institución creada por el hombre, inventada por el hombre para subyugar a la mujer. Entonces miren esos ataques frontales, como la ideología de género va directamente contra la familia, va directamente contra el matrimonio, va directamente contra la vida, o sea, ataca principios básicos, fundamentales, va contra la naturaleza, va contra el hombre mismo y termina acabando a la persona misma. A mí me parece increíble este tema porque vemos cómo quieren como que desaparecer a Dios. O sea, Dios nos hace hombre y mujer, y no simplemente nos hace hombre y mujer por un cuerpo diferente, sino que el todo de una mujer es diferente al hombre. O sea, la forma de pensar, todo habla de que somos diferentes, y con esto lo que quiere el hombre es como que decir, es que si usted me quiso crear mujer, a mí no me importa, yo no quería ser mujer u hombre, yo quería ser esto. Entonces, como que queremos imponer siempre nuestros deseos, queremos imponer siempre lo que queremos, y eliminando siempre el querer de Dios. Entonces, definitivamente esto también grita a grandes rasgos que se quiere desaparecer a Dios por completo de la vida. Perdón, Tati, vea, aquí está esta frase que no me puede pasar, de Ratzinger, de nuestro querido Papa Benedicto XVI, que él precisamente decía lo que tú estás diciendo, decía que la ideología de género es la última rebelión del hombre. Te las voy a leer textual, ya para darles paso por aquí que quieren hacer más comentarios. Dice: la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Con el ateísmo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno y sobre lo malo. O sea, con el ateísmo el hombre niega a Dios, para que no me diga que es bueno o que es malo, punto. Dice, con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su propia libertad
que nacen de su condición espiritual, es decir, intentó negar su alma. Ahora, con la ideología de género, el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Tremendo. Impresionante, dice, con el ateísmo entonces el hombre negó ¿a quién? A Dios, para que no me diga qué es bueno, qué es malo, qué tengo que hacer. Con el materialismo el hombre niega su propia alma, su propio ser espiritual, como esa conciencia que te dice qué debes hacer, qué no debes hacer. Y ahora el hombre, con la ideología de género, está negando su propio cuerpo, porque obviamente el cuerpo tiene unas leyes biológicas, unas normas, digamos, de funcionamiento, su naturaleza. Entonces el hombre que quiere negarlo simplemente dice aquí para hacer una voluntad que se autocrea, que hace lo que quiere, lo que le parece, lo que se le antoja y que se convierte en un Dios para sí mismo. Bueno, les habíamos hablado desde el principio que tenemos un invitado para este programa, un invitado muy especial. Una persona que ha estudiado muchísimo el tema, que se ha leído cientos de libros sobre feminismo, sobre el tema de la ideología de género, Agustín Laje, el escritor de este libro, El libro negro de la nueva izquierda, ideología de género, subversión cultural. Juli, enfócanos porfa este libro, porque este libro, recomendadísimo, es más, nos debe quedar al final como una tarea, tomar el tiempo de sentarnos, leerlo, y más que leerlo hay que estudiarlo, porque indiscutiblemente este tema es un tema que tiene cierta complejidad. O sea, obviamente esta ideología, digamos como que los conceptos que usa, los términos, requieren que le dediquemos tiempo, un poco de concentración, de esfuerzo, de dedicación, y este libro nos va a ayudar muchísimo. Y ojalá que nos pongamos en la tarea de estudiarlo. Pero entonces Agustín Laje, él es argentino, politólogo, escritor. Por gracia de Dios conseguimos que nos regalara un espaciecito, una pequeña entrevista, así que vamos a estar con él aquí en el programa, en vivo y en directo, haciéndole unas preguntas al respecto de este tema. Agustín, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Es un gusto para mí. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a este diálogo. Bueno, y lo primero que te queremos preguntar es, ¿qué es una ideología? ¿Qué significa esa palabra? Bueno, a ver, la palabra ideología tiene distintos significados. No hay un único significado para la palabra ideología. El significado más comúnmente difundido y aceptado de ideología es que la ideología constituye un conjunto de ideas que son contrarias a la razón, que son contrarias a la lógica, que son contrarias a la evidencia, que son contrarias a lo científico. Por eso solemos decir, bueno, esa forma de pensar es ideológica. A lo que nos estamos refiriendo es a que no está confirmada, no es un hecho confirmado por la ciencia o carece de lógica, carece de razón. Esa es la forma más común de aceptar el término ideología. Luego hay otras acepciones. Por ejemplo, la ciencia política entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o su error, constituyen fundamentos para la acción política. Cuando decimos la ideología del partido X es tal y cual, nos estamos refiriendo a un conjunto de ideas que movilizan políticamente a los miembros del partido X. Cuando decimos la ideología del movimiento social X es esta, nos referimos a ese conjunto de ideas que, independientemente de su veracidad o de su error, tienen una función específica que es una función política, la función de movilizar políticamente a sus integrantes. De modo que la ideología es, por un lado, se la puede ver como un conjunto de ideas anticientíficas y por otro lado se las puede ver políticamente como un conjunto de ideas que inspiran la acción política. Cuando hablamos de ideología de género se refiere como a este primer significado, ¿cierto? A los dos significados. Curiosamente, no hay manera de negar que el género es una ideología, porque tomando un significado u otro, la cuestión del género engancha perfectamente. A ver,
¿a qué se le llama ideología de género? Se le llama ideología de género a una concepción de la sexualidad, es decir, una forma de ver la sexualidad en la cual los aspectos relevantes de nuestra sexualidad no tendrían ningún basamento natural, es decir, no tendría fundamento biológico y natural nuestra sexualidad, sino que nuestra sexualidad ha sido construida culturalmente. Por ejemplo, cuando a las niñas se les da un vestido rosa y se las hace jugar con muñecas, a esa niña se le está construyendo como una mujer, porque no se nace mujer, llega una a serlo, dice Simone de Beauvoir, una de las teóricas feministas más importantes de nuestros tiempos. Ya murió hace algún tiempo, pero su pensamiento es el que ha dado vida a esta ideología de género. Entonces, para esta ideología, la sexualidad no depende de nuestra biología, sino que ha sido el constructo artificial de una cultura que nosotros podemos, a su vez, deconstruir. Es decir, si yo he sido construido como hombre y no soy hombre porque así lo haya sido desde el nacimiento e incluso desde la misma gestación, tal como la ciencia lo acredita, entonces yo puedo deconstruir aquello que me ha sido impuesto. Como yo soy una construcción en tanto que hombre, puedo deconstruir mi masculinidad y, por ejemplo, pasar a ser una mujer. Porque ser mujer o ser hombre, en definitiva, no dependen de ninguna adscripción natural y biológica, sino mental. Todo está acá, en mi cabeza. Esto es totalmente ideológico desde el primer punto de vista que he mencionado, cuanto del segundo punto de vista que he mencionado. Respecto del primer punto, ¿por qué es ideológico? Porque no se corresponde con la ciencia. Las diferencias entre hombres y mujeres no son simplemente diferencias culturales, sino que son también, y en primer término, diferencias biológicas y naturales, que en muchos casos incluso condicionan y explican el desarrollo de nuestra cultura. En segundo término, no es cierto que nuestra autopercepción tenga el poder para generar una realidad sexual. Si yo me autopercibo mujer, eso no significa, por ejemplo, que mis cromosomas vayan a cambiar su código interno. No significa ello que mi cuerpo empiece a generar, por ejemplo, ciertas magnitudes de estrógeno. En todo caso, mi autopercepción tiene que ir acompañada con una invasión hormonal, de hormonas que mi cuerpo no genera, por bloqueadores hormonales, por cirugías estéticas, y aún así, después de todo ese esfuerzo, no voy a ser siquiera una mujer, porque hasta la última célula de mi cuerpo va a seguir codificada como la célula propia de un hombre. En el segundo punto de vista de qué es una ideología, lo cierto es que esta forma de concebir la sexualidad ha motorizado políticamente a movimientos sociales bien específicos. Uno de ellos es el feminismo radical de nuestros tiempos, y por otro lado los lobbies LGBT. Ambos movimientos sociales tienen en común que creen en la ideología de género y, creyendo en ella, se movilizan. Todas sus consignas políticas están construidas en función de esta ideología. Por lo tanto, ¿es el género una ideología? Sí. Listo. Una pregunta, a ver, muchas personas, perdón, al escuchar esta definición, aún la pueden ver como algo muy abstracto o lejano, o como, sí, es una simple idea, pero ¿cómo repercute esto en nuestra vida y en nuestra familia, y nosotras como mujeres? ¿Cómo lo estamos viendo hoy? Sí, de infinidad de formas. A ver, hoy, por empezar, a los niños, desde la más tierna infancia, ya se les está adoctrinando en los colegios en función de esta ideología, que efectivamente nosotros podemos pensar, uy, esto es muy abstracto, muchas palabras raras, una lógica muy poco lógica que debe ser propio de ciertas corrientes filosóficas. No. Sí, son palabras raras, sí, es poco lógico, sí, es un tema filosófico y sociológico, pero ya tiene impacto en nuestra vida
en la medida en que ha sido estatizado. Nosotros como ciudadanos de estados, ustedes en Colombia, yo en Argentina, aunque ahora estoy viviendo en España, estamos siempre bajo el imperio de un estado que tiene leyes, que ordena el sector público, ordena los asuntos de los hombres. Entonces, ¿de qué forma el Estado nos está ordenando a partir de esta ideología? Es muy claro, por ejemplo, en el colegio. En los colegios de nuestros países, en todos los países de Occidente, ya esta ideología es la ideología oficial. A los niños se les dice que lo importante en la sexualidad no es ningún componente natural, sino que lo verdaderamente relevante es cómo ellos se sienten. Y como el sentimiento es contingente, es decir, el sentimiento puede ser uno hoy y mañana otro, el sexo podría ser, por lo tanto, uno hoy y mañana otro. Entonces, donde esto más va avanzando, ya estamos encontrando incluso abuso sexual infantil en ciertos colegios y en ciertos jardines de infantes, es decir, kindergarten, no sé cómo le llaman allá en Colombia, kindergarten, jardines de infantes. Ok, o sea, donde van los niños de 5 años. Por ejemplo, en Argentina ya hay jardines de infantes donde a los niños de 5 años los están disfrazando de niñas, les pintan los labios, les maquillan los ojos, los hacen jugar con muñecas, les ponen vestidos, les ponen collares, pulseras, accesorios típicamente femeninos, porque en el fondo se supone que de esta forma, con este ejercicio, el niñito de 5 años puede sopesar la idea que se le ha impuesto de que él es un niño con la idea alternativa de que él podría ser una niña, porque ser un niño o ser niña está en función de su elección. Entonces tenemos que abrirle la puerta para que él pueda escoger, por ejemplo, ser una niña. Ese es obviamente un caso extremo, pero insisto, ya se está viendo y ustedes lo pueden ver en algunos videos que yo he sacado públicamente en mi canal de YouTube, cómo están adoctrinando a nenes de 5 años en este sentido. En un sentido quizás menos radical, pero no por ello menos importante, a los adolescentes se les está también imponiendo la ideología según la cual la diversidad por sí misma ha de ser celebrada. El mandato moral de la ideología de género es que tenemos que celebrar lo diverso. Lo heterosexual, la heterosexualidad, ha de alguna forma bloqueado la diversidad, y esto es lo que les enseñan a los jóvenes, digamos, de 13, 14, 15 años en los colegios. La heterosexualidad ha bloqueado la diversidad y necesitamos rehabilitarla, celebrándola. Todo lo diverso ha de ser celebrado, pero nunca se les dice cuál es el límite de lo diverso y ni siquiera en qué consiste aquello que ellos llaman lo diverso. Por ejemplo, un homosexual es diverso respecto de un heterosexual. Bueno, claramente, digamos, tiene que ser celebrado. ¿Y por qué razón habría de ser celebrado? ¿Simplemente por ser diferente? Por otro lado, un transexual es diverso respecto de un homosexual, sí, tiene una diversidad, ¿habría de ser celebrado? ¿Y por qué habría de ser celebrado? Estas cuestiones jamás se responden, simplemente se les dice hay que celebrarlo. Voy más allá todavía, un zoofílico, es decir, aquel que tiene el deseo sexual de mantener relaciones con animales, es diverso respecto de aquellos seres humanos que tienen deseos respecto de otros seres humanos. ¿Hay que celebrar también esa diversidad por ser meramente diversa? Un pedófilo que tiene el deseo sexual de estar con un niño, ¿hay que celebrar esa diversidad? Un necrofílico que tiene el deseo sexual de estar con un hombre que está muerto, con un cadáver humano, ¿hay que celebrar esa diversidad? Bueno, vos fíjate todas las puertas que se abren bajo una doctrina moral que ha sido impuesta de una forma tan general, tan difusa, que por ello mismo ha resultado tan engañosa y tan perversa. Hoy los padres de familia, en virtud de esta ideología, están perdiendo la soberanía educativa que les corresponde respecto de sus propios hijos en tanto que derecho humano. Es decir, los padres de familia tienen un derecho humano que se llama educar a sus propios hijos.
Educar a tus propios hijos es un derecho humano, ¿ok? Está consagrado en los pactos internacionales de derechos humanos más importantes de la historia moderna. Ahora bien, ¿qué hace la ideología de género? La ideología de género actúa a espaldas de los padres. Es el Estado arrebatándole al padre la capacidad y el derecho que el padre tiene de transmitir sus creencias, sus ideas, sus certezas, sus convicciones, sus tradiciones a sus hijos. Esto ya no se puede hacer más, porque cuando más avanza la ideología de género, el Estado directamente te puede hasta quitar a tu propio hijo si vos no adecuás la forma de educación familiar a la forma de educación, o mejor dicho, adoctrinamiento estatal que se vive en los colegios. Esta es una de las formas que está afectando la ideología de género, pero evidentemente hay un sinfín de otras formas que podemos seguir conversando. Bueno, y aprovechando que este programa lo ven muchísimas familias, bueno, ¿cómo nosotros como padres de familia detectamos, digámoslo así, hacemos para detectar que a nuestros hijos los están adoctrinando? Y aparte, ¿qué acciones podemos tomar? O sea, acciones, digamos, frente a estas instituciones educativas y en la familia con nuestros hijos. ¿Cómo, no sé, vacunarlos frente a este tema? Mira, has usado una expresión que es exacta, o mejor dicho, es exactamente la misma que yo suelo usar. Yo siempre aclaro lo siguiente: yo no soy padre de familia, no tengo hijos, sin embargo soy hijo, evidentemente, digamos, y he vivido en cuanto hijo, y entiendo lo que puede significar tener un hijo, entiendo lo que puede significar no por vivencia personal, sino derivada. Ahora bien, siempre uso esa misma analogía, la vacuna, vacunar. ¿Por qué? ¿Por qué razón hay que usar esa analogía? Porque la vacuna supone introducir un virus que está desactivado, y al estar desactivado genera anticuerpos que van a estar listos para actuar cuando el virus, el verdadero virus, el virus activo, llegue a penetrar en alguna vez en ese cuerpo. Entonces, ¿por qué creo que la metáfora es muy buena? Porque a lo que refiere esta vacuna que tienen que dar los padres a su hijo, no es una vacuna que se inyecte, sino que es una vacuna que se transmite oralmente. ¿De qué manera? Hablando con tus hijos, diciéndoles a tus hijos, antes de que el colegio los adoctrine, todo aquello que ellos van a escuchar en el colegio. Entonces yo me imagino una situación en la cual el padre se sienta con su hijo o la madre se sienta con su hijo o con su hija y se les dice: miren, ustedes están yendo a un colegio, la currícula escolar de lo que a ustedes se les enseña está bajada por algo que se llama Estado, que está manejado por políticos. No todo lo que les enseñen en el colegio va a ser algo cierto. Hay intereses en este momento de confundir a la juventud en lo que hace a la sexualidad, y entonces a ustedes se les va a decir cosas como las siguientes. Por ejemplo, que la sexualidad es una mera construcción, que el sexo se puede cambiar como quien cambia el color de una camisa o quien cambia una corbata. Les van a decir que hay que celebrar la diversidad de forma totalmente acrítica, sin darles ningún fundamento real, ni de qué significa la diversidad, ni qué diversidad ha de ser celebrada. Y más aún, cuando ustedes quieran cuestionar esa visión moral a partir de una diversidad de enfoques, no les van a permitir ser diversos en su opinión, porque la única diversidad que es permitida es la diversidad sexual. Entonces el padre, obviamente no con estas palabras, sino con palabras de padres, ¿no? Yo estoy hablando como politólogo, ¿ok? No sé hablar de otra forma. No sé hablar de otra forma, pero espero que la idea se entienda, ¿no? El padre le dice al hijo todo lo que el hijo va a escuchar en un futuro muy próximo en el colegio, le advierte de que el colegio no tiene la verdad revelada. El colegio es una institución por la cual el niño está obligado a pasar, nada más.
Ahí no está la verdad sagrada de todas las cosas. Y eso es importante porque hay muchos padres que cometen el error que pensándose que de esa forma sus hijos van a ser buenos alumnos, les sacralizan la idea del colegio. El colegio como un ámbito sagrado, como un ámbito donde todo lo cierto, todo lo verdadero tiene lugar. Y eso es un gran error, porque cuando el niño escucha en el colegio algo que contradice lo que ha escuchado en la casa, si en la casa previamente se le ha dicho que en el colegio reside todo lo verdadero, entonces el niño se va a poner del lado de lo que ha escuchado en el colegio y no del lado de lo que ha escuchado en su casa. Entonces, el padre, ¿qué puede hacer? Insisto, vacunar. ¿Cómo vacuna? Habla con el chico. ¿Qué le dice? Todo lo que el chico le anticipa, todo lo que el chico, el nene, la niña va a escuchar en el colegio. Le dice por qué eso es cierto. Le revela por qué el colegio no es una institución que tenga toda la verdad. Le revela que el colegio es un apéndice cultural del Estado y por lo tanto tiene intereses políticos. Y entonces, de alguna forma, el niño seguramente, así como las vacunas duelen cuando te las inyectan, el niño dirá, ¿qué le pasa a mi padre? Está totalmente loco, ¿de qué me está hablando? Pero el día que todo eso llegue, y el día entonces en que en el colegio al niño se le diga todo aquello que el padre le anticipó aquel día que se le iba a decir, entonces el niño va a recordar y va a decir, esto fue lo mismo que me dijo mi padre o mi madre que me iban a decir en el colegio. No estaban locos, tenían razón. Entonces la rebelión de ese niño no va a ser contra la familia, sino que va a ser contra quienes lo quieren adoctrinar. Yo creo que esa es la forma. Ahora, un padre, evidentemente, una madre, tiene que tener claro estos temas, porque si vamos a vacunar, tenemos que vacunar bien. Y para vacunar bien tenemos que tener una claridad conceptual, saber por dónde viene la cuestión, dedicar un poco de nuestro tiempo a saber lo que está pasando, elaborar bien los argumentos que le vamos a transmitir a nuestros hijos cuando hablemos con ellos, revisar el cuaderno, hablar con el niño de qué está viendo en clase, para poder monitorear la situación, acercarse a los padres de familia de los compañeros de curso del niño o de la niña y entablar una relación con ellos donde poder transmitir las preocupaciones mutuas y hacer una suerte de control colectivo, porque cuando una alarma se dispare, tener siempre soporte en otras familias, en la misma institución, nos sirve para poder solicitar, por ejemplo, reuniones de padres con docentes, con directivos del colegio, plantearles las disconformidades, los peligros de lo que está sucediendo. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y espero estar dando algunas pistas de ello. Bueno, y excelente eso, buenísimo esas pistas, perdón, y me surge otra pregunta y es por la mujer. O sea, ¿qué tiene que ver la mujer con la ideología de género? ¿Qué tiene que ver el feminismo? Porque están tan ligados, uno siempre escucha feministas hablando sobre el tema. ¿Cuál es el papel de la mujer ahí? Y digamos como que cómo la ataca o qué quiere esta ideología de género de la mujer. Lo que ocurre es que la mujer, no hay que confundir la mujer con el feminismo. Primero que nada, de la misma forma que no hay que confundir el sujeto homosexual con el homosexualismo, digamos, el lobby LGBT, no es lo mismo. No todas las mujeres son feministas, yo te diría, la menor parte de las mujeres son feministas, y a los datos me remito. En Argentina, que es el país más feminista de toda América Latina, apenas el 30% de las mujeres se dicen feministas, es decir, hay un 70% de mujeres que no, en el país más feminista de toda nuestra región. Y de la misma forma, no todos los sujetos homosexuales son parte del lobby LGBT y militan ideológicamente sus asuntos íntimos, ¿no? Ahora bien, entonces, una cosa es el feminismo y otra cosa es la mujer. ¿Qué tiene que ver el feminismo con el género? Pues que el feminismo ha sido el responsable de edificar la ideología de género. Quien ha dado vida a la ideología de género ha sido el feminismo contemporáneo. ¿Contemporáneo qué significa? Actual, básicamente. El feminismo de nuestros tiempos. Pues bien, entonces,
Yo hace un rato había dicho, no sé si recordás al inicio, había dicho no se nace mujer, llega una a hacerlo. Esto lo dijo Simone de Beauvoir, la ídola, digamos, intelectual del feminismo contemporáneo. Y esto marcó un antes y un después en el feminismo, porque el feminismo antes de Simone de Beauvoir era un feminismo que entendía que la mujer era un sujeto natural en el sentido de que había características naturales que definían a ese sujeto como mujer. Soy mujer en tanto que ciertas características biológicas concurren en mí. Tengo estas características biológicas, entonces soy mujer. Ahora bien, si no se nace mujer y llega a un hacerlo, que es el grito de guerra de alguna forma del nuevo feminismo, eso significa que el hecho de tener ciertas características naturales dadas desde el nacimiento no son elementos necesarios ni suficientes para hacerme una mujer. Ser una mujer depende de aquello que han hecho de mí como mujer. En esta ideología que es el feminismo actual, vos, por ejemplo, no serías una mujer porque desde la concepción tu cuerpo se desarrolló de tal y cual manera, sino que serías una mujer porque el sistema heteropatriarcal, etcétera, etcétera, hizo de vos un sujeto oprimido llamado mujer. Entonces, este feminismo que empieza a jugar con la idea de que la mujer es una construcción artificial, evidentemente necesita de la categoría del género como construcción artificial de la sexualidad. Por eso hoy feminismo, LGBT y ideología de género son un compuesto que están todos dentro de una misma bolsa, ¿no? Pero la relación es que el feminismo le ha dado vida a esa ideología de género. Perfecto, Agustín. Bueno, no le quitamos más tiempo. Agradecemos muchísimo este espacio que nos ha dedicado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sé que, ustedes me han pedido que yo sea lo más claro que se puede. Yo como politólogo no puedo ser demasiado claro porque es un tema demasiado complejo. Y los politólogos buscamos siempre la parte compleja de la problemática para no caer en el sentido común. Esto lo digo como una reflexión final, ¿no? Sin embargo, he intentado hacerlo lo más claro posible, pero tengamos en cuenta de que el tema en sí mismo es muy complejo. Entonces, no lo esquivemos en cuanto a decir, uy, no, esto se me hace difícil, así que mejor me voy a poner a ver Netflix, que es más divertido, ¿no? O sea, digo, porque la gente muchas veces puede pensar de este modo, es decir, uy, no, esto resulta muy complejo y tengo que atenderlo bien y entonces mejor pongo un capítulo de Friends en Netflix, así me río un rato, donde no hay que atender demasiada cosa, simplemente leer algunos subtítulos y ya, si no es que lo doblo. No, yo creo que lo que está en juego es mucho. Está en juego la familia, está en juego la vida, porque el aborto es uno de los puntos más fuertes también que se nos trae la agenda de género, y está en juego la libertad religiosa, la libertad de los padres de familia a la hora de educar a sus hijos, la libertad política, la libertad de expresión, la libertad académica, en fin, la libertad económica. Hay un conjunto de libertades que también están siendo atacadas sistemáticamente por la ideología de género. Luego, si la ideología de género es compleja, peor para nosotros. Tendremos que estudiarlo con más detenimiento, preocuparnos más por ello, hacernos cada vez de mejores argumentos, porque la ideología de género está dando una batalla cultural. Y en las batallas culturales, los argumentos son las municiones. El plomo no es una munición en una batalla cultural, son los buenos argumentos. Entonces, como reflexión final, este es un llamado a hacernos de buenos argumentos, a estudiar estas temáticas, a comprenderlas hasta donde se pueda, y a partir de esa comprensión, cada uno sabrá, relativo a la pregunta anterior, cómo bajar esta información a sus hijos, mucho mejor de lo que yo puedo saber, porque vuelvo a lo otro, yo no tengo hijos. Muchísimas gracias por el espacio y espero haberlos ayudado con algo. Muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado, y así es, vamos a ponernos a estudiar el tema porque es un compromiso de todos hoy. Muchas gracias, Agustín, y que estés muy bien. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Feliz día, hasta Gracias. luego.
impresionante. Primero, bueno, qué maravilla poder contar en nuestro programa Uy, con sí, un qué invitado privilegio. de esta talla, de talla mundial. Y yo creo que nos tocó aquí muchísimos temas, nos aclaró muchísimas cosas. Nos dijo cosas demasiado importantes y bueno, a ver, hablemos un poco de lo que Agustín nos dijo, de las preguntas que nos respondió. ¿Qué conclusiones sacamos? ¿Qué conclusiones nos quedan a nosotras como mamás? Ustedes como papás que también nos están viendo y no, también a los jóvenes, a todos los que estamos viendo este programa. Yo pienso que lo primero es que, a ver, seamos conscientes que esto se nos convirtió en un gigante, en un problema que es real y que está aquí. O sea, hace unos 5 años, yo recuerdo, 10 años en Lazos, desde la misión incluso Provida, yo estuve en esa misión un buen tiempo, nos hablaban de estos temas de ideología de género y uno como que sí, o sea, ideología de género, eso nos sonaba todavía muy por allá, creíamos que eso era un pensamiento de unos cuantos, lo veíamos como algo muy lejano, muy abstracto, como lo hablábamos ahorita con Agustín. Pero no, o sea, esto se nos convirtió en una realidad, o sea, en una realidad palpable, en una realidad que se nos está mostrando a través de diversos, digamos, síntomas, pero que son clarísimos, o sea, que son clarísimos, lo tenemos aquí infiltrado en nuestras familias, en nuestro propio pensamiento, en nuestros hijos, ya se está metiendo incluso con nuestros hijos directamente. Veíamos, por ejemplo, cuando le preguntábamos sobre el tema de los colegios, cómo la ideología de género ahora ha logrado estar incluida en los planes de gobierno. O sea, es que esto es un proyecto financiado por personas poderosas que hay detrás y está incluido, o sea, no es simplemente el pensar de una minoría, de unos cuantos, no, o sea, es que está siendo incluido en los diferentes planes de gobierno de nuestros países, está siendo incluido dentro de la educación, desde los ministerios de educación. Vemos cómo, si tú lees, por ejemplo, aquí en Medellín y en Colombia, acabamos de tener elecciones, hace unos 15 días más o menos, elegimos gobernadores, alcaldes, veíamos, por ejemplo, en Antioquia, con mucha tristeza teníamos que decir que ganó un gobernador que desde su campaña decía que él pretendía hacer de Antioquia la región arcoíris, Aníbal Gaviria, nuestro gobernador electo, lamentablemente, diciendo abiertamente que él quiere hacer de Antioquia la región arcoíris, es decir, ¿qué nos está diciendo? Que va a promover abiertamente y de frente la agenda LGTBI. O sea, no solo están defendiendo los derechos de una minoría, no, la están imponiendo y la van a querer imponer cada vez más y su principal instrumento, ojo con esto, es la educación. Su principal instrumento es meter estas ideologías a nuestros niños desde el preescolar, desde la primaria, en el colegio, adoctrinar a nuestros hijos. Y en muchos países ya lo hacen abierta y descaradamente. Aquí estamos empezando a verlo, pero lo van a hacer. A los padres, pues en California, en varios estados de Estados Unidos, incluso los llevan a la cárcel por ellos ir a poner una denuncia o no estar de acuerdo en que los Es que Agustín nos decía una cosa muy importante, nos hablaba del derecho de los papás a educar a sus hijos, que yo como papá tengo el derecho de enseñarle unas creencias, unos principios, unos valores a mis hijos, pero dice que la ideología de género, ¿qué está buscando? Busca arrebatar a nosotros como padres, arrebatarnos el derecho de educar a nuestros hijos. Y ese derecho, entre comillas, le queda al Estado. Entonces el Estado decide qué le enseña, qué valores, qué creencias le va a transmitir a estos hijos. Entonces peligrosísimo. Y siguiendo en la línea también, pues elegimos un alcalde, recemos por él y recemos por ellos, que también promueve la llamada ideología de género. Vimos como en Bogotá, en nuestra capital del país, ganó Claudia López, una mujer que incluso es lesbiana, en la celebración salió con su pareja, besándose y fue una cosa súper aplaudida y el que dijo algo contra esto lo tildaron de homófobo. Esta es la situación que se nos viene, es una situación que la tenemos aquí, ya, real. Y nos hablaba Agustín Laje, por ejemplo, de las acciones que debemos tomar frente a nuestros hijos. A ver, chicas, concretemos eso, porque es muy importante. Yo pienso que primero, tenemos que formarnos sobre el tema. Él lo decía al final, aunque es un tema que en sí mismo tiene su complejidad, no podemos tenerle miedo. No podemos decir como, no, mejor me voy a ver Netflix, pues, a tranquilizarme. No, exige un esfuerzo
y nos exige un esfuerzo, un sacrificio, sacar tiempo, estudiarlo, consultarlo, formarnos, pero tenemos que hacerlo ya, es nuestra Incluso responsabilidad. yo creo que por eso es la premura de este programa, es que nosotros no lo estamos haciendo porque sea un tema, porque no tengamos un tema del que hablar, porque sea un tema pues muy interesante o algo así, sino porque de verdad ya se nos metió y ya no es algo que lo veíamos como lo veíamos hace 4 o 5 años que decíamos, ay, esto va a llegar a Colombia. No, es que esto ya llegó a Colombia, esto ya está en los colegios de nuestros niños. Cuando uno habla muy popularmente la agenda LGTB, ¿qué es la agenda LGTB? Es precisamente como uno tiene un plan en su vida, una agenda de tiempos, de acciones concretas. Ellos también la tienen, ellos dicen tal fecha vamos a hacer este evento, vamos a hacer esta promoción, vamos a llegar a tal colegio, vamos a dar esta charla, esta capacitación, tal fecha vamos a infundir esto en tal sector, en tal comuna, vamos a tomarnos tal ciudad, tal barrio de Medellín. Ellos tienen todo fríamente calculado, ellos tienen todo fríamente planeado. Para eso, como dice el Señor en su palabra, los hijos de la oscuridad son astutos. Son más astutos que los hijos de la luz. Sí, precisamente el Señor lo profetiza porque nosotros como cristianos, como católicos, a veces que nos falta tanto ese orden de mirar cómo vamos a evangelizar, qué vamos a hacer, ellos ya lo hicieron y ellos ya tienen eso planeado y eso no se los vamos a poder quitar de una manera tan fácil. Entonces, nosotras como madres tenemos que estar preparadas, pero no para dentro de 5, 2 meses, un mes, sino que ya esto se está viviendo, incluso en un colegio de Medellín. Hace poco una amiga me contaba que estaban sacando a su hija porque su hija de 6 años, que tenía un compañero que había ido vestido de mujer al salón y que pues su niña llegó escandalizada a la casa y le decía, mamá, es que tiene piernas de hombre y se pone medias de mujer y se pone la falda de nosotras y él está vestido como una mujer y ayer él era un niño, entonces ¿qué pasó? Y entonces la hija llegó consternada a la casa y la mamá y en un no sabía colegio qué hacer. prestigioso y reconocido de Medellín, o sea, Sí, y un colegio aquí en cristiano, Medellín. o sea, que Católico. abiertamente dice que es católico. Y uno dice, Dios mío, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ella fue, pues, obviamente a reclamar a algunos padres y lo que le respondieron, pues, los directivos del colegio, nosotros no podemos hacer nada, esto es libertad de expresión, esto es lo que se debe promover y ya. Entonces, obviamente, pues, ella me contaba que estaba buscando sacar su niña del colegio y todo esto. Pero yo decía, esto como lo veíamos de lejos. Y ya está Como lo metido en veíamos la de casa. lejos. Y ya se nos metió literalmente hoy, si nosotras como madres no sabemos qué acciones tomar frente a esto y qué es lo que está pasando, pues entonces nuestros hijos van a correr un peligro muy fuerte. Bueno, yo quisiera como agregar algo y que de pronto muchas personas pueden estar pensándolo. Nosotros no estamos en contra de que las personas que tengan otra inclinación homosexual, o tengan una inclinación homosexual, puedan tener unos derechos. O sea, como seres humanos todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a la salud, pero otra cosa es que se nos impongan esas ideologías y que nosotros vayamos a promover esto, porque ya se sienten estén por ofendidos encima de todos por nosotros. encima de todos nosotros. Se sienten ofendidos y agredidos porque le ponemos ropa rosada a las niñas. O sea, ¿cómo que no podemos criar a nuestras hijas como niñas? O sea, ya esto es una cosa que es escandalosa, que es muy fuerte, porque los derechos de una persona llegan hasta donde empiezan a influir los derechos de los demás. O sea, ya ahí están también ultrajando los derechos de nosotros, por ejemplo, a educar a nuestros hijos. Y también es muy importante desde el sentido cristiano saber que no podemos promover algo que atenta contra las leyes de Dios y también que es algo que va a ofender al Señor. Es como decir, entonces en una celebración del colegio, en los adolescentes, como dicen los adolescentes, celebremos con cerveza. No, o sea, nosotros no podemos promover algo así, porque sabemos que por ahí se pueden empezar muchos comportamientos de los muchachos que van en contra de su salud también. Entonces, ¿cómo vamos a promover algo que les puede ofender su alma, dañar su alma? Sabemos que nadie está libre de que un hijo pueda tener esa inclinación y que de pronto quiera en una etapa de su adolescencia o adultez llegar a eso. Dios no es libre de esto,
pero ya será una decisión de ese hijo, de que rezaremos, que ofreceremos mortificación por ellos para que se sanen, para que vuelvan al camino de Dios, pero otra cosa es promoverlo, ¿cierto? Otra cosa es que yo se los enseñe, que yo los incite, los volque a esto. Entonces es lo que nosotros estamos acá denunciando, diciendo que tenemos que formarnos y ponernos activas a frenar una ideología que se está metiendo con nuestras familias, con nuestros hijos y que sabemos que no trae nada bueno. Así es, entonces recordemos. Así, en conclusión, para ir ya como terminando el programa, pero que nos queden cosas muy concretas. Lo primero yo pienso, formarnos, o sea, formémonos ya, ahora empecemos a leer sobre el tema, estar informadas. Agustín dice una cosa, que es una batalla cultural, y que aquí nuestras armas no es el plomo, o sea, son nuestros argumentos y hay que tener también unos buenos argumentos. Ojo, pero además nosotros tenemos también unas armas espirituales. Creemos también que la gracia de Dios nos asiste, que esta lucha es una lucha también contra espíritus y que con la oración, con el Santo Rosario, el Rosario en familia, la oración, la frecuencia, digamos, de los sacramentos, también estamos combatiendo y que es un arma poderosísima para que, digamos, estos errores no se sigan difundiendo. Pero entonces, en cuanto a nuestros hijos, ojo, conclusiones concretas. Agustín nos da unos consejos muy buenos, porque lo que decíamos, a ver, esto se nos viene ya en los colegios, se está dando. Se están planteando cartillas de educación sexual que los colegios tienen que dar obligatoriamente. A los niños de pequeñitos se les está enseñando. Ya el niño de 4 o 5 añitos le van a decir, tú puedes elegir si ser hombre o ser mujer, así que no te asustes cuando llegue tu hijo o tu hija a la casa y te diga, mamá, es que yo quiero ser niña o yo quiero ser niño, es que yo me quiero vestir de rosado siendo un niño, es que me enseñaron que esto, que yo no soy ni hombre ni mujer. Le van a empezar a infundir todas estas cosas a tus hijos. ¿Qué vamos a hacer cuando esto pase? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a reaccionar? Lo hablábamos con Agustín, él nos lo decía. Primero, bueno, tenemos que estar formadas. Segundo, hay que vacunar a esos hijos. Hay que aplicarles como el antivirus, es decir, tenemos que adelantarnos ya y habiéndonos formado y conociendo el tema, a bajarlo a un lenguaje sencillo para nuestros hijos tanto pequeños como adolescentes e incluso jóvenes y ser capaces de decirle, sentarlo, mira mi amor, ten mucho cuidado porque en el colegio también te pueden enseñar errores, lo que él decía, no absolutizar el colegio ni darle toda la autoridad, no, en el colegio te pueden enseñar errores, en el colegio te pueden enseñar cosas que no son verdad, que no está bien, ¿cierto? Decía, bueno, en palabras de mamá, por ejemplo, no sé, mi niña de 5 años, mi amor, es que Dios nos creó hombre y mujer, y por eso se casan el papá y la mamá y nacen los hijitos y tal cosa, y no es cierto que 2 hombres se puedan besar o 2 mujeres se puedan besar, eso no es normal, no es cierto que tú puedas escoger entre ser niño, no, Dios te creó mujer, mira tu cabellito, mira, no sé, o sea, pienso que nos va a tocar empezar a buscar la manera de irle hablando a nuestros niños y no evadir el tema. Aparte, ya nos encontramos en lugares públicos con situaciones bastante complejas porque vemos que ya la homosexualidad con todo esto de la ideología de género ha tomado mucha fuerza, entonces como si los hubieran sacado y ellos ya son demasiado libres a la hora de expresarse. Y esto obviamente cuando estamos con nuestros hijos es un poco complejo porque a veces como mamás decimos, Dios mío, mi hija acaba de ver a 2 homosexuales besándose, ¿qué le digo? Si me quedo callada y no hago como si nada, entonces mi hijo va a decir, ay, mi mamá se quedó callada, o sea que eso es algo normal, el día de mañana ella lo va a ver como algo normal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en estos casos donde ya se ve que pues cuando ya nos pasa tan repetidas veces, no es solo una vez, con seguridad los que nos ven en estos momentos ya les ha pasado con los niños? Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar estas situaciones y cómo le vamos a explicar al niño que eso no está bien, que no lo quiere Dios, que no es lo mejor para él? Y explicar la deformidad, pues. Precisamente yo pienso, Tati, que ahí está el hecho de vacunar. O sea, vacunar en cuanto al colegio, en cuanto a lo que mira, hijo, te pueden enseñar en el colegio esto, te pueden decir esto y esto, pero no es verdad, las cosas son así, 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 ¿cierto? Y yo creo que en esos casos, pues yo en lo personal, ¿cómo reaccionaría o reacciono con mis hijos en esos casos? Inmediatamente les explico, o sea, eso está mal, nosotros somos cristianos,
En nuestra moral cristiana tenemos unos principios muy claros, creemos que Dios nos creó hombre y mujer, en nuestra antropología cristiana existen dos sexos, existe el hombre y la mujer y son complementarios, fue creado el uno para el otro, ¿cierto? Y yo tengo que empezar a explicarle esto a mis niños y ser capaz de decirles, mira mi amor, eso que ellos están haciendo está mal, porque yo tengo que irle, digamos, formando su conciencia precisamente en mis creencias, en mi fe, en mis principios, y como papá tengo el derecho de hacerlo porque son mis hijos y yo los educo. Decirle, mira mi amor, en las palabras sencillas según su edad, eso está mal, eso no está bien, Dios nos creó hombre y mujer, mira, ni siquiera se ve bonito, porque es que aparte no es nada agradable, por así decirlo, ¿cierto? Y no tener miedo incluso si nos toca retirarnos con nuestros hijos, porque hay edades en las que ellos aún tan pequeñitos y les está generando como un escándalo. Entonces, personalmente pienso, incluso a veces vámonos de aquí, vamos a otro lugar y explicarle a los niños las razones y el por qué, digamos, como esa actuación, ¿cierto? Pero Agustín también decía, antes de que se me olvide, una cosa importantísima de cómo estar alertas. Decía, revisar Claro, y también los cuadernos de los niños. Decía algo también muy importante frente a lo que estás diciendo, y es que el niño, tú tienes que enseñarle que la palabra de Dios no es lo que dicen en el colegio. Tú tienes que darle tanta seguridad a tu hijo de lo que es papá y mamá y de lo que papá y mamá le enseñan, que el niño no vaya al colegio o con sus amigos y vaya y les crea todo lo que le digan afuera, sino que tú como papá y tú como mamá tienes que crear en él un criterio tan fuerte que no sea capaz de moverlo nada en la calle. Porque precisamente decía eso Agustín, tenemos que llegar a eso, y ahí es donde nos dice a nosotros como padres lo bueno es que nos toca hacer, la rectitud que hay que mostrarle siempre a nuestros hijos para que ellos no se vayan a desviar por cualquier palabra que le diga una profesora o una amistad. Y muy bueno porque él nos decía, es que por Dios, abran sus ojos, miren qué hay en los cuadernos de los niños, miren con qué amistades están sus hijos, tienen que relacionarse con los padres de sus hijos. Y yo digo que esta relación también es muy importante porque es que, ay mami, me tengo que ir a hacer una tarea, y tú qué sabes dónde se va a ir a hacer la tarea tu hijo, o con qué ideologías de otros hogares se está metiendo tu hijo. Entonces nosotros tenemos y empezar a crear como especie de redes con esos otros papás, es decir, los compañeritos de mis hijos, bueno, tuvimos la tarea de conocer a los papás de esos compañeros que están en el curso con nuestros hijos, de crear incluso grupos de WhatsApp, hoy hay muchos medios, de empezar a comentar, cuando tú veas algo raro que le enseñaron a tu hijo, pues díselo a otros papás que ni cuenta se dan que le están adoctrinando a sus hijos, asociarnos para poder también como que reaccionar en conjunto y poder decir un momentico, es que a mis hijos los educo yo y no voy a permitir que les, digamos, impongan ideologías, o sea, pero tenemos que estar alertas y tenemos que actuar. Ojo con la televisión, con los contenidos que ellos ven. En la mayoría hoy de caricaturas, ojo con Disney. Disney está completamente contaminado, o sea, tiene una basura, y me perdona la expresión, pero es que es indignante que en caricaturas para niños pequeñísimos te van metiendo la escena homosexual. Te van metiendo la familia de entre dos mujeres, te van metiendo... hombre y mujer a la vez, incluso... Van creando una confusión horrible. Inclusive, ahorita yo le decía algo que es muy importante, nosotros como padres no podemos, pues es imposible que como meterlos en una burbuja, taparles los ojos, vendarlos y llevarlos a otro lugar y decirles, no van a ver esto porque ellos... lo van a ver cuando estén en el colegio, lo van a ver en la universidad, lo van a ver, se van a tener que enfrentar a esto, sino es formar precisamente el criterio en nuestros hijos para que así como cuando ellos ven a alguien robando en la calle, digan, esa persona no es mala, necesita de Dios, necesita de la conversión y no la voy a rechazar, pero lo que está haciendo no está bien, y sepa discernir y sepa decir, es lo que esta acción o esto que está haciendo esta persona no es lo que yo aprendí, no son los valores, no son los principios, y ella misma sepa alejarse y sepa tomar distancia. Entonces, a veces en los primeros años de la infancia es donde los hijos van naturalizándose con las cosas exteriores, donde van haciendo su ambiente natural, su entorno familiar, donde van reconociendo cosas como propias suyas. Y si permitimos que estos programas, por ejemplo, que muestran en un solo personaje un rostro de hombre, al otro lado de mujer, o por ejemplo esta película Toy Story,
que es una película tan prestigiosa, tan famosa, incluso yo la veía cuando era más pequeña y tenía enseñanzas hasta muy bonitas, pero se permeó de tal manera que ya hoy en día hay un personaje en esa película que dice que él no es hombre ni es mujer y que incluso cuando lo venden en las tiendas tiene una bandera LGTB y uno dice, ¿hasta qué punto llegaron? O sea, ¿hasta qué punto estamos mostrando y estamos haciendo familiar el ambiente LGTB en nuestros hijos, que ya lo ven y cuando sean grandes no van a tener el criterio para decir está mal, sino que es algo natural? No lo han normal, lo estamos volviendo como algo normal, como que se ha normalizado, nos hemos acostumbrado y es delicadísimo, pero bueno, creo que es un tema en el que habría muchísimo por hablar. Aquí, ¿qué nos queda? Primero, orar muchísimo, orar el Santo Rosario, la Virgen María nos lo ha prometido, es una oración poderosísima, es un arma, porque lo que se nos viene es un gigante, porque es una lucha espiritual ante todo. Y bueno, segundo, formarnos. Vamos a formarnos, recuerden el libro, recomendadísimo, busquémoslo. También hay muchas conferencias en YouTube de Agustín Laje, que sabe demasiado del tema, con el que podemos estar formándonos e informándonos y que es súper importante. Y siguiente, pilas con nuestros hijos. Vamos a defender a nuestros hijos, son tuyos, es tu deber cuidarlos, formarlos. Está pendiente, lo que revisa sus cuadernos, revisa con quiénes se relaciona, qué contenidos de tus hijos, o sea, estemos vigilantes, como dice el Evangelio, velad y orad. Y Estemos yo agregaría vigilantes. uno último y es elegir gobernantes que no incluyan dentro de sus políticas esta ideología, porque también es nuestro compromiso votar, un voto católico, un voto comprometido con la vida, con la familia, con la libertad religiosa. Total, de hecho estos criterios de la vida y la familia deberían ser casi que los principales a la hora de tomar la determinación de por quién votar, porque al fin y al cabo es a través de nuestros gobiernos hoy que se nos están imponiendo estas ideologías que van completamente contra la vida y contra la familia. Bueno, esperamos que haya sido de gran provecho este programa, que nos ayuda a todos y los esperamos dentro de 8 días en un próximo programa de Misionera Esposa y Madre. Dios los bendiga.